Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este canal donde descubrimos el verdadero rostro detrás de las celebridades. Hoy les traigo una historia que no solo los va a sorprender, sino que seguramente los va a tocar muy de cerca. ¿Conocen a Silvia Navarro? Claro que sí. Esa actriz mexicana que conquistó nuestras pantallas con personajes fuertes, apasionados, llenos de vida, siempre con esa sonrisa impecable, esa mirada que hipnotiza. Pero detrás de esa imagen perfecta, había otra realidad. Una mucho más humana, más compleja. Y sí, más dolorosa. Porque mientras Silvia brillaba en las telenovelas, en su vida real libraba batallas silenciosas. Batallas que nunca vimos en televisión. Decisiones difíciles, pérdidas personales y un camino lleno de obstáculos que pocos imaginan. Hoy vamos a conocer ese otro lado, el que no sale en las revistas ni en las alfombras rojas. Así que si aún no te has suscrito, hazlo ahora, activa la campanita y prepárate, porque esta es la historia de la verdadera Silvia Navarro. Silvia Angélica Navarro Barba nació un 14 de septiembre de 1978 en Irapuato, Guanajuato. Desde bebé parecía tener un imán para las cámaras. Sus primeros pasos frente al público fueron en comerciales, y con solo unos meses de vida ya dejaba claro que había nacido para estar en pantalla. Pero no todo fue fácil. La separación de sus padres llegó cuando Silvia aún era muy pequeña, y eso marcó un antes y un después en su historia. Se mudó con su padre a otra ciudad, lejos de su madre, lejos de la estabilidad emocional que cualquier niño necesita, y lejos también de las primeras oportunidades que comenzaban a abrirse. A los 10 años, estuvo a punto de entrar en Carrusel, una de las telenovelas infantiles más queridas de México. Pero justo cuando todo parecía ir por buen camino, la vida la sacudió con otro giro. Tuvo que dejar el proyecto. Aquella mudanza forzada, la ruptura familiar, la dejaron con un vacío, pero también con una fuerza interior que pocos conocían. Y esa fuerza fue la que la impulsó, años más tarde, a no rendirse. A los 18, se convirtió en conductora del programa juvenil A la Cachiporra en Canal 11. Allí, su carisma natural, su frescura y su capacidad para conectar con el público comenzaron a llamar la atención. Silvia no tenía experiencia formal como presentadora, pero tenía algo que no se enseña en ninguna escuela: autenticidad. Fue entonces cuando productores de TV Azteca empezaron a fijarse en ella. Veían en esa joven de Irapuato un brillo especial, algo que no se puede fingir. Silvia empezó a estudiar actuación con disciplina y entrega. Sabía que para triunfar en el mundo de las telenovelas no bastaba con ser bonita, había que tener alma, había que sentir y transmitir. Su primer gran papel llegó en Perla, 1998. Aunque no era la protagonista, Silvia supo aprovechar cada segundo frente a la cámara. Y entonces, en 1999, le llegó el momento de oro: Catalina y Sebastián. Su interpretación de Catalina fue tan poderosa, tan honesta, que el público no solo la vio, la amó. La química con Sergio Bazáñez era innegable, y las escenas entre ellos se sentían más reales que la vida misma. Con esa telenovela, Silvia pasó de promesa a estrella. Pero lo que nadie imaginaba era que, mientras su carrera despegaba, su vida personal seguía siendo un campo de batalla. ¿Qué más tuvo que enfrentar Silvia para mantenerse en la cima? ¿Qué sacrificios hizo para proteger su intimidad? Esto apenas comienza. La historia que sigue está llena de desafíos, decisiones que marcaron su destino y momentos que la convirtieron no solo en una gran actriz, sino en una mujer profundamente humana. Si quieres conocer esa parte de la historia que nadie te ha contado, quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación es, sin duda, lo más impactante. Silvia Navarro estaba en la cima. Su nombre sonaba en cada rincón del país. La prensa no dudaba en llamarla la nueva reina de las telenovelas. Y con razón. En el año 2001, Cuando seas mía, se convirtió en un fenómeno de audiencia. Silvia dio vida a Paloma, una mujer intensa, decidida, que luchaba contra la injusticia por amor y por dignidad. Fue un papel hecho a su medida. El público no solo la aplaudía, la sentía como suya. Pero detrás del brillo de las cámaras había una mujer agotada. Las jornadas de grabación eran extenuantes, de hasta 15 horas seguidas. Los reflectores la seguían a todas partes, pero la soledad se hacía presente cuando las luces se apagaban.
Silvia, en silencio, empezaba a notar el precio de la fama. En 2008, cuando nadie lo esperaba, tomó una decisión que sacudió la industria. Dejó TV Azteca, la cadena que la vio nacer, para unirse a Televisa, el gigante de la televisión mexicana. Era un movimiento arriesgado, incluso polémico. Algunos lo vieron como traición, otros como una jugada maestra. Pero Silvia sabía que era el momento de crecer, de asumir nuevos retos, y Mañana es para siempre fue el escenario perfecto para demostrarlo. Su interpretación de Fernanda Elizalde fue poderosa. Un personaje lleno de matices, frágil y fuerte, dulce y determinada. La telenovela arrasó en ratings y se exportó a más de 20 países. Silvia se consagró como una figura internacional. Su rostro estaba en todas las portadas, su voz en entrevistas, su nombre en premios y alfombras rojas. Pero el éxito también trajo enemigos. Dentro de Televisa, no todos la recibieron con los brazos abiertos. Se hablaba de celos, de tensiones con colegas, de rivalidades que crecían detrás del telón. Y aunque Silvia se mostraba siempre profesional, quienes la conocían bien sabían que no era fácil soportar esa presión. La sonrisa seguía intacta, pero los ojos contaban otra historia. Y hubo más. En 2006, antes de su salto a Televisa, una oportunidad dorada se le escapó de las manos. Pasión, una telenovela histórica, producida por Carla Estrada. Silvia era la favorita para el papel protagónico, pero los contratos con TV Azteca le impidieron aceptar. Ver a otra actriz brillar en ese papel que pudo ser suyo fue un trago amargo. Nunca lo dijo públicamente, pero esa herida quedó abierta. Aún así, Silvia no se detuvo. Vinieron más éxitos como Amor Bravío, donde su actuación como Camila volvió a conquistar a la audiencia. Sin embargo, con cada producción, la exigencia emocional se volvía mayor. Y el desgaste también. La industria no perdona. Siempre pide más. Más belleza, más emociones, más perfección. Y Silvia comenzaba a preguntarse si todavía tenía fuerzas para sostener todo ese peso. En 2023, otro giro inesperado. Silvia estaba en negociaciones para una nueva telenovela que prometía romper esquemas. Todo parecía listo. Pero de repente, se bajó del proyecto. La noticia explotó en los medios. ¿Qué pasó? ¿Problemas con el guión? ¿Conflictos con la producción? ¿Desacuerdos creativos? Nadie sabía con certeza. Ella guardó silencio. Solo sus personas más cercanas entendían que detrás de esa decisión había motivos muy personales, motivos que prefería guardar. Y entonces, por primera vez, comenzaron las dudas. ¿Estaba Silvia agotada? ¿Había perdido el amor por la actuación? ¿O simplemente buscaba algo que ni ella misma sabía cómo nombrar? Lo cierto es que, mientras el mundo del espectáculo seguía girando, Silvia empezaba a mirar hacia otro horizonte. Un proyecto diferente, fuera del formato clásico de las telenovelas, tocaba a su puerta. Algo que podía significar un renacimiento, pero también un salto al vacío. ¿Sería capaz de reinventarse en una industria que pocas veces perdona? ¿Podría dejar atrás los fantasmas del pasado y recuperar el control de su historia? La respuesta estaba cada vez más cerca, porque Silvia Navarro no es solo una actriz. Es una mujer con cicatrices, con historia, con alma, y con mucho por decir aún. Y lo que viene a continuación, créanme, podría cambiarlo todo. Silvia Navarro, ese rostro dulce y sereno que durante años iluminó nuestras pantallas con personajes fuertes, enamorados, luchadores, parecía tenerlo todo: belleza, éxito y carisma. Pero detrás de cada escena, detrás de cada aplauso, se escondía una vida mucho más compleja, marcada por decisiones difíciles, pérdidas profundas y momentos en los que el silencio decía más que 1000 palabras. Silvia Angélica Navarro. Barba nació el 14 de septiembre de 1978 en Irapuato, Guanajuato. Desde bebé, su rostro ya conquistaba cámaras. Apareció en comerciales a los pocos meses de vida. Pero la vida le mostró pronto que no todo sería fácil. A los 10 años, cuando estaba a punto de iniciar su carrera en la telenovela infantil Carrusel, la separación de sus padres la obligó a dejar todo atrás y mudarse con su padre a otra ciudad. Un cambio que no solo le robó una oportunidad, sino que la marcó profundamente. Sin embargo,
Ese cambio encendió en ella una chispa. Silvia no se rindió. A los 18 años apareció como conductora en el programa juvenil A la Cachiporra, donde su frescura frente a la cámara no pasó desapercibida. Fue ahí cuando productores de TV Azteca notaron ese algo especial en ella. No tardó en llegar su debut actoral en Perla, 1998, pero fue Catalina y Sebastián en 1999 la que la lanzó a la fama. El público cayó rendido ante esa joven de mirada intensa y carácter indomable. Después vendría Cuando seas mía, uno de los mayores éxitos de TV Azteca, donde interpretó a Paloma y se ganó definitivamente el corazón de millones. La prensa no tardó en llamarla la nueva reina de las telenovelas, pero no todo era color de rosa. Las jornadas maratónicas de grabación, la presión de mantenerse vigente y la falta de tiempo personal comenzaron a desgastarla. En 2008 tomó una decisión que sorprendió a todos: dejar TV Azteca y unirse a Televisa. Su llegada a la cadena más grande del país fue un terremoto mediático. Debutó con Mañana es para siempre, donde mostró una madurez actoral impresionante. Silvia estaba en la cima, pero también en la mira. Los rumores sobre rivalidades, roces con colegas, exigencias en el set, comenzaron a crecer. A pesar de ello, siguió brillando con proyectos como Amor Bravío y La Candidata. A lo largo de su carrera, también vivió momentos personales intensos. En 2007 inició una relación con el actor español Fernando Alonso, con quien compartió 3 años de vida pública y eventos sociales. Pero en 2010 la relación llegó a su fin, y Silvia, como siempre, se mantuvo discreta. Luego, en 2012, conoció al empresario Gerardo Casanova, con quien formó una familia y tuvo a su hijo León en 2015. La maternidad la transformó. Silvia hablaba con ternura sobre su hijo, y en sus redes sociales compartía momentos entrañables. Pero en 2019, tras 7 años juntos, la pareja decidió separarse. Una ruptura discreta, pero dolorosa. Ese mismo año, Silvia enfrentó uno de los capítulos más duros de su vida pública. Tras publicar fotos junto a su amiga, la fotógrafa Carla Fenton, los rumores sobre su orientación sexual explotaron en redes sociales. Los titulares sensacionalistas no tardaron en aparecer. Silvia, harta de los rumores, aclaró con firmeza que su relación con Carla era solo una amistad profunda. Pero el daño ya estaba hecho. A pesar de mantener su entereza, el juicio público la dejó herida. Como si eso no fuera suficiente, en 2014 enfrentó la pérdida de su padre, el hombre que la había apoyado desde el principio, su mayor creyente. Su muerte dejó un vacío irreparable. Pero lo peor vendría después. Surgió un conflicto familiar relacionado con la herencia, donde Silvia y sus hermanos fueron acusados por la última pareja de su padre de querer excluir a los hijos que él tuvo con ella. Las acusaciones se filtraron a la prensa y Silvia, por primera vez, se vio envuelta en un escándalo familiar de proporciones dolorosas. Ella no respondió públicamente, pero quienes estaban cerca sabían que estaba devastada. Entre grabaciones, audiencias legales y el cuidado de su hijo pequeño, Silvia enfrentó uno de los momentos más oscuros de su vida. Y aún así, no se rindió. En 2023, cuando parecía que el ruido de la fama le había pasado factura, una nueva oportunidad apareció. Un proyecto diferente, más íntimo, más maduro. Y entonces la pregunta fue inevitable. ¿Estaba lista para volver, para reinventarse? Silvia Navarro nunca ha sido una actriz común. Es una mujer de decisiones firmes, silencios poderosos y una capacidad extraordinaria para renacer en cada etapa de su vida. Lo que hemos visto en pantalla es solo una parte de su historia. Detrás de cada mirada, de cada lágrima, de cada sonrisa en sus personajes, hay una mujer real que ha amado, perdido, luchado y soñado como todos nosotros. Y eso, justamente eso, es lo que la hace inolvidable. Mientras el público la veía brillar frente a las cámaras, pocos sabían que Silvia Navarro llevaba una batalla silenciosa dentro de sí. Su carrera seguía en ascenso, pero equilibrar la maternidad con las exigencias del trabajo y, además, con un conflicto familiar creciente, era un desafío que solo alguien con una voluntad de hierro podía enfrentar. En los sets mantenía su sonrisa profesional intacta, pero quienes la conocían bien notaban algo más, una carga invisible, una mirada distinta, como si luchara por sostenerse entre la necesidad de proteger su vida privada
y la presión de mantener su imagen pública. En medio del dolor por la pérdida de su padre, las tensiones familiares por la herencia comenzaron a escalar. Lo que debería haber sido un proceso íntimo de duelo se convirtió en un escándalo. La última pareja de su padre acusó a Silvia y sus hermanos de querer excluir a los hijos menores del reparto. Las acusaciones se filtraron a la prensa y la imagen de Silvia, tan cuidada durante años, fue arrastrada por titulares sensacionalistas. Ella, fiel a su costumbre, no respondió públicamente, pero estaba devastada. No solo perdía a su padre, sino que veía cómo su familia se fracturaba mientras los medios hacían leña del árbol caído. Y justo cuando pensaba que no podría con más, la vida le trajo una nueva sorpresa. Durante las grabaciones de Mi corazón es tuyo, Silvia descubrió que estaba embarazada. León, su hijo, llegaría al mundo en 2015. La noticia la llenó de alegría, pero también le impuso nuevas responsabilidades. Las grabaciones no se detenían y las jornadas podían superar las 12 horas diarias. Aún así, Silvia se mantuvo firme. Cuidó su alimentación, ajustó su rutina y con el apoyo del equipo siguió trabajando mientras su vientre crecía. Daba vida a su personaje con la misma intensidad con la que preparaba su vida como madre. Cuando nació León, todo cambió. Silvia encontró un nuevo sentido, una razón más fuerte que la fama para seguir adelante. Hablaba de su hijo con una ternura inusual y sus redes sociales comenzaron a mostrar una faceta más íntima. Risas, abrazos, momentos cotidianos lejos del glamour. Pero ser madre soltera después de su separación en 2019 no era tarea fácil. Combinar las demandas de Televisa, las grabaciones, las promociones, con la crianza de un niño pequeño la dejaba exhausta. A veces llegaba a casa sin fuerzas, con apenas energía para un cuento antes de dormir. Y sin embargo, nunca permitió que el cansancio la dominara en público. Seguía siendo la actriz profesional, dedicada y puntual, aunque por dentro comenzaba a desgastarse. No hay registros públicos de que Silvia haya enfrentado enfermedades graves, pero los que la rodeaban notaban un cambio, un cansancio emocional que iba más allá de las cámaras. Su forma de sobrellevarlo era sencilla y silenciosa. Caminatas al aire libre, escribir en su diario, tardes tranquilas con León. No hacía alarde de su proceso, pero estaba claro que buscaba mantener el equilibrio en medio del caos. En 2023, Silvia tomó una decisión que sorprendió a muchos. Se retiró de una telenovela para la cual ya estaba en negociaciones. Los rumores no tardaron. ¿Estaba enferma? ¿Cansada? ¿Era un conflicto con la producción? Ella no dio declaraciones, pero sus acciones hablaban por sí solas. Silvia comenzaba a priorizar su paz. Estaba cansada de los escándalos, de las expectativas, de las exigencias constantes. Sus seguidores se preguntaban si estaba considerando un retiro o quizá un giro en su carrera. Y entonces llegó una propuesta diferente. Un proyecto lejos del mundo de las telenovelas, algo que prometía retarla como nunca antes, pero que también la expondría a un nuevo tipo de presión. Silvia dudaba. El deseo de crear, de actuar, seguía vivo, pero también estaba su necesidad de proteger su mundo privado, su hijo, su paz. ¿Valía la pena arriesgarse de nuevo? ¿O era momento de tomar un camino distinto, más tranquilo, más auténtico? La muerte de su padre en 2014 no solo significó un golpe emocional, fue un parteaguas. Él había sido su guía, su apoyo, el hombre que creyó en ella cuando era solo una niña con sueños en Irapuato. Su ausencia dejó una herida profunda, y el conflicto que vino después no hizo más que profundizar ese dolor. Las batallas legales por la herencia, los señalamientos injustos, la tensión familiar, todo eso la forzó a madurar de golpe. A hacerse fuerte no solo por ella, sino por León, su razón de ser. Hoy, Silvia Navarro no es solo una actriz, es una mujer que ha aprendido a elegir sus batallas, a callar cuando es necesario, a hablar solo cuando tiene algo que decir y a poner su bienestar por encima del ruido. Su historia está llena de momentos brillantes, pero también de sombras. Y eso, precisamente eso, la hace real. Porque más allá de los personajes que ha interpretado, hay una mujer de carne y hueso que ha luchado por ser fiel a sí misma. Y esa historia, la verdadera, es la que más merece ser contada.
Silvia Navarro. Su rostro ha sido sinónimo de elegancia, fuerza y emoción en la televisión mexicana durante más de 2 décadas. Pero detrás de esa mirada segura y esa sonrisa que conquistó a millones, hay una historia mucho más compleja, llena de desafíos personales, pérdidas dolorosas y decisiones difíciles que marcaron su vida para siempre. Todo cambió en 2014. Mientras grababa Mi corazón es tuyo, Silvia recibió una de las noticias más devastadoras de su vida: la muerte de su padre. Él no solo había sido su familia, había sido su pilar, su motivación desde que era niña. Era el hombre que creyó en ella cuando nadie más lo hacía, quien la impulsó a seguir sus sueños desde Irapuato hasta la cima de la televisión nacional. El dolor fue profundo, pero no llegó solo. La muerte de su padre destapó una tormenta familiar que nadie esperaba, conflictos por la herencia, acusaciones cruzadas y tensiones que rompieron el silencio de años. La última pareja de su padre los acusó a ella y a sus hermanos de querer dejar fuera a los hijos menores del reparto de los bienes, y como era de esperarse, los medios lo convirtieron en un escándalo. Silvia, siempre reservada, guardó silencio. Mientras todos hablaban, ella se refugiaba en su trabajo y en algo mucho más importante: su embarazo. En medio del luto y la tensión, una nueva vida estaba en camino. Su hijo León nació en 2015 y cambió por completo su manera de ver el mundo. De pronto, la fama, los sets, las luces, todo pasaba a segundo plano. Ser madre no fue fácil. Las jornadas de grabación, las presiones del medio, el cansancio. Silvia intentaba estar en todo sin descuidar a su hijo, sin dejar de ser esa profesional impecable que todos respetaban. Pero adentro, llevaba una carga emocional cada vez más pesada. El duelo por su padre, los rumores, las separaciones y la constante exposición mediática dejaban cicatrices que no siempre se veían. En 2019, tras años de relación con Gerardo Casanova, Silvia se separó. Decidieron seguir caminos distintos, siempre priorizando el bienestar de León. Ese mismo año, unas fotos con su amiga cercana Carla desataron más rumores sobre su vida privada. Y aunque ella aclaró que era solo una amistad profunda, el daño ya estaba hecho. Silvia estaba cansada de tener que justificar su vida personal ante un público que solo veía titulares. Y luego llegó la pandemia. Los sets se apagaron, las cámaras se detuvieron y Silvia se encontró, por primera vez en mucho tiempo, sola en casa, sin producción, sin maquillaje, sin personaje. Solo ella, su hijo y sus pensamientos. Fue ahí donde comenzó a cuestionarse todo. ¿Valía la pena seguir bajo ese ritmo? ¿Seguir expuesta? ¿Perderse momentos con su hijo por estar en una ficción? Durante ese tiempo, experimentó con nuevos formatos, pequeñas series para plataformas, proyectos más íntimos. Ya no buscaba protagonismo, buscaba propósito. El aplauso del público había sido su alimento durante años, pero ahora buscaba otra cosa: paz. En 2023 sorprendió a todos al rechazar un gran proyecto de Televisa. Nadie lo entendía. ¿Por qué dejar pasar una oportunidad así? Pero quienes la conocían bien sabían la verdad. Silvia estaba cansada de fingir que todo estaba bien. Quería vivir con verdad, con libertad, con tiempo para su hijo, para sanar, para reencontrarse. Hoy, Silvia Navarro sigue siendo una estrella, pero no solo por sus telenovelas. Lo es por su fortaleza, por su capacidad de reinventarse, por atreverse a decir no cuando todos esperaban un sí. Su historia no es solo la de una actriz exitosa, es la de una mujer que decidió tomar el control de su vida, aunque eso significara alejarse de los reflectores. Y quizá esa sea la interpretación más valiente de toda su carrera. Silvia Navarro siempre fue de esas mujeres que parecen hechas de otro material. No por ser indestructible, sino por su forma única de resistir. La vida le dio fama, sí, pero también le pidió mucho a cambio. Durante años, su rostro fue sinónimo de emociones intensas en la pantalla, de mujeres valientes, de heroínas con alma. Pero cuando las luces del set se apagaban, quedaba ella, madre, hija, mujer, enfrentando su propia trama lejos del guión. En 2015, su mundo cambió para siempre con la llegada de León. No fue una decisión tomada a la ligera. Silvia sabía lo que significaba ser madre y también lo que implicaba serlo, mientras el mundo entero observaba cada paso que daba. León no solo fue su hijo, fue su refugio,
su raíz. Desde entonces, todo lo que hacía tenía otro sentido. Ya no se trataba solo de una carrera, de un contrato, de un nuevo protagónico.